En la historia de la educación, hoy tenemos a la civilización sumeria, que ha dejado un gran legado. Buenas noches a todos, es un gusto volverlos a tener aquí en Crónicas de la Educación, en el episodio número 4. Esta vez tenemos a una gran civilización que ha sido parte de la historia de la humanidad y en la historia de la educación también. Y pues en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre la educación de Sumeria y todo lo que nos ha aportado. Muchas gracias a las embajadas vía Bolivia, vía Mérida, que también se está transmitiendo este programa a través de las páginas de Centeno de Baguio y Wendy Arana Miguel, Pasión con propósito. Así que este programa no te lo puedes perder porque se está transmitiendo en varias fuentes. Y bueno, en esta ocasión, la antigua Sumeria, la historia de y con toda parte. Y pues entonces vamos a empezar. Así que yo estoy, la verdad, muy emocionada con este tema porque la verdad es que esta civilización, como todas, ¿verdad?, tiene en qué sorprendernos. Así que, Solia, te dejo ahorita los micrófonos para que tú, pues, nos empieces a dar ese tour hacia ese gran viaje de la historia. Muchas gracias, querida Wendy. Pues vamos a comenzar a compartir la pantalla y vamos a usar aquí los lentes. Ya no podemos dejar los lentes. Compartir pantalla. Perfecto. Bien. Vamos a entrar aquí a la ventanita. Pestaña. Ventana. Perfecto. Investigaciones. Compartir. Aquí está. Educación en Sumeria. ¿Se ve la pantalla, querida Wendy? Ya se ve, ajá, sí, de tu directorio, de tu computadora. Perfecto. Sí. Estamos cargando acá. Listo. Vamos a irnos para arriba. Bien. Y listo. ¿Estamos bien? Pero ya la estás presentando, a ver. ¿Sí? No, ya estoy presentando. No, se ve tu, Ya me sale en pantalla la planchita del título. No sé si ya está saliendo. No, creo que la cierras y la vuelves a abrir. Yasmiluz, no sé si nos puedes... A mí me sale, a mí ya me sale en pantalla. Sí. Pon presentar ventana. A ver. Ya me sale, te cuento. Te voy a mostrar lo que sale. ¿Ahora? ¿Sale? No, está... Aquí me sale StreamYard, comparte una ventana, me sale. Yasmiluz, ¿lo estás checando? ¿Lo estás viendo? Porque ahorita te voy a mostrar lo que me sale. ¿Ahora?
¿Sale? Inicia otra vez. Ok. Dejar de compartir. Ahora otra vez comienzo. Compartir diapositivas, tu computadora. Compartir, compartir pantalla, compartir pantalla. Ventana. Compartir. Una vez más. Compartir. Si no, vamos a tener que hacerlo por tu lado, amiga. Porque sí. Hay algún rollo por aquí. Hay algún rollo. Esto me encantan los gajes de la... Es que es transmisión en vivo, así que... Es transmisión en vivo, así que aquí también hacemos manejo de educación emocional, ¿no, amiga? Nunca hay que desesperarse porque todo, pues... Vamos a hacerlo por tu lado, Wendy. Por suerte le mandé la presentación a mi amiga Wendy. Ese era el plan B. Así que vamos a comenzar con la presentación. Muy bien. Así que, queridos amigos, aprovechen ahorita de compartan este programa, porque hay mucho que aprender de la educación en Sumeria. Tenemos una gran información para ver cómo la historia comenzó desde los albores de la humanidad en esa región tan antigua que, de acuerdo a la arqueología, se siguen descubriendo restos desde el año, cada vez vamos más atrás. Hace poco en la zona de Asia, en Göbekli Tepe, que decían que era 10.000 años antes de la era común, ahora se habla de 15.000, otros van mucho más allá, hablan de 20.000 años antes de la era común. Y según los antropólogos y según los investigadores, pues se dice que de ahí también partieron parte de la civilización sumeria, pues encontraron mucha relación en las estatuillas, en los templos y en todos los restos arqueológicos que se encontraron. ¿Tenemos ya la presentación, querida Wendy? Sí, solo que aquí parece que igual. A ver, ahora sí. Dale. Y ahora sí. Ya se está subiendo, que se está cargando. Excelente. Este programa está simultáneo en la página de la Embajada Vía de Mérida, de Yucatán en México, y aquí de Bolivia, y también en mi página personal de escritora, con la finalidad de aumentar la difusión, pues, y lograr que haya toda esta, todo este conocimiento, ¿no?, sea difundido. Así que, queridos amigos, quienes son amantes de la historia de la humanidad y de Sumeria, pues agarren sus pipocas, su tecito, su cafecito. Ahora sí, ¿ya lo ven? Panecillos. Ahora sí. Ahora sí, ponlo en pantalla grande. ¿Ya? ¿No está en pantalla grande? ¿Ya? No, para que no se vean cuadritos la presentación, querida Wendy. Que ¿ahora? se vea entera, entera. Ay. Abajo. Exactamente, ahí. ¿Ya? ¿Ahora sí ya? No sale. Ay, Aprieta el que está bajito, ese cuadradito, para que salga en toda la pantalla. Ese. Según yo ya lo apreté, según yo me sale a mí en toda mi pantalla. No sale, pero no, bueno. Ya se voy a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya han visto que parte Ahora de sí. la educación emocional en redes sociales, pues es aprender a manejar los desafíos cuando las cosas no salen como uno espera. No sale, no hay problema, lo haremos nomás como está. Ahora sí, lo lograste, Wendy, lo lograste. Ay. Ahora vamos para arriba a la primer lámina. Ahora sí. ¡Ay, muy bien! Lo logramos. Vamos a comenzar. Sistema educativo en Sumeria. Nos vamos a ubicar entre el año 8000 y 1750 antes de la era común. 1750 supuestamente ya no existía, ya desaparecen los sumerios. Y 8000 pues se encontraron las primeras estatuillas
que actualmente la arqueología nos sigue rompiendo esquemas, ahora hablan de 9.000, 10.000, pero vamos a quedarnos con 8.000 para que nuestros académicos tradicionales no se asusten mucho. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver dónde comenzó la cultura de Sumeria. Ahí están las principales ciudades, muchas de ellas les va a sonar conocida: Nippur, Umma, Girshu, Lagash, Uruk, Ur, Eridu. Eridu dicen que esa era la ciudad de los dioses, cuando bajaron los seres de las estrellas. Ahí está el Golfo Pérsico. Y obviamente actualmente esto equivale al país de Irak, y más o menos como en el año 500, 700 antes de la era común, pues existía ahí ya el imperio babilónico y luego la expansión con el imperio acadio. Aquí podemos ver las diferentes facetas de esta cultura. En la siguiente lámina vamos a observar lo que les estaba comentando. El mayor apogeo de la historia de Sumeria, pues lo tenemos en el tercer milenio antes de la era común, aproximadamente el año 3000, está en rosadito. Ahí están las 5 ciudades más importantes: Lagash, Ur, Uruk, Akkad, Babilonia. Luego viene el imperio babilónico, que brilló en el segundo milenio antes de la era común, y el imperio asirio en el primer milenio, o sea, 2000 y 1000 años antes de la era común. Entonces, estamos viendo que definitivamente era un pueblo con una civilización que fue en desarrollo. Puedes poner, no sé si nos puede ayudar Yasmin Luz para que pueda poner nuestros 2 cuadraditos para que nos podamos ver exactamente. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a observar que aquí vemos más o menos cómo se verían las ciudades en esta época, ¿no? Una de las ciudades más antiguas fue Ur y Uruk. Ahí podemos ver que tenían una ubicación tipo anillos. Esto nos hace recuerdo a las ciudades atlantes, dentro de lo que escribieron los antiguos filósofos griegos, y en las bibliotecas de Alejandría, pues se habla mucho que en la antigüedad las ciudades eran concéntricas, eran en torno a los templos principales, y ahí se puede ver todavía cómo hay los restos arqueológicos del centro del templo principal de lo que era la ciudad de Uruk, que en su fase más de mayor apogeo, que fue alrededor del año 3100 antes de la era común, llegó a tener 40.000 habitantes, hasta 80.000 y 90.000 habitantes viviendo en su alrededor, ¿no? Entonces fue considerada una de las ciudades urbanas más grandes del mundo en esa época, de acuerdo a lo que tenemos registrado. Sonia, esas, lo que en la parte de la derecha, la que vemos aquí abajo, es así como estaba la ciudad la última vez. O sea, bueno, cuando todavía era una civilización primigenia. En realidad, los restos arqueológicos de las primeras ciudades tenían esa forma, ¿no? El templo, y alrededor del templo, en anillos, se iba creando la ciudad, y hacían pues sus canales, sus ríos también para llevar el líquido elemento a los habitantes y tener una estructura de organización. Los modernos centros que tenemos hoy en diseño de arquitectura de ciudad vienen de esta época. O sea, no es nada moderno lo que tenemos hoy, simplemente estamos retornando a la forma en que vivían los ancestros. Pues si los ancestros vivían de esta manera, de una manera organizada, con las edificaciones alrededor del templo, ¿no? Obviamente era una ciudad amurallada. Vamos a la siguiente lámina. La muralla no solamente los defendía de los supuestos conquistadores de los pueblos vecinos, sino también los separaban de la zona agrícola. No me gusta usar la palabra pobre porque en esa época no existía el concepto de pobreza como lo vemos hoy, ¿no? Sino que eran agricultores, campesinos y administrativos del gobierno, porque antes de las civilizaciones todos eran cazadores, recolectores o agricultores, eran nómadas. Cuando se crean las ciudades, ya no era solamente la ocupación de nómada, recolector y agricultor, sino podía haber los sacerdotes, los administrativos, los escribas, los maestros. Se crean las nuevas ocupaciones que solo podían desarrollarse en una ciudad de vida sedentaria, ¿no? Eso es interesante aclarar. Ahí arribita tenemos un gráfico en dibujo de cómo eran las ciudades, y abajo pues tenemos los restos del templo principal, le llamaban sigurat a estos templos,
que parecen plataformas como para que bajen helicópteros ahí arriba. Y ese templo principal pues era dedicado causalmente era dedicado a Anu, y Anu era, de acuerdo a la mitología sumeria, el dios creador de, como es de la humanidad, ¿no? El creador, yo le llamo creador, pues ahí podemos ver los restos de este sigurat que todavía está vigente. Pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos observar cómo era un día en común, una vida normal en estas ciudades de Sumeria. Sus vestuarios eran bien elaborados, tenían mucho gusto en tema de tejido. El comercio ya era parte de su cultura natural, excelentes comerciantes, tenían el arte también de la guerra y usaban la caballería, usaban la armadura. Según la historia tradicional, inventaron la rueda, los pesos y medidas ya las usaban. Y era tan excesivo el comercio, las habilidades comerciales, que a raíz de la necesidad de documentar todas sus transacciones comerciales, sus recibos, sus pagos, fue que nace la escritura y nace el primer sistema educativo para multiplicar estos escribas en toda la región, ¿no? Ese es un detalle muy importante. Solia, aquí eran todavía igual reyes, emperadores. ¿Cómo era el tipo de gobierno? Eran estados, ¿no? Y los estados, las ciudades-estados, que ese sistema se duplicó hasta las últimas ciudades-estados fueron las griegas, ¿no? Eran pequeñas ciudades con sus reyes, cada uno, y sus sacerdotes, y su sistema de gobierno, pero eran independientes en sus gobiernos, pero interdependientes entre sí, ¿no? Se tenían relaciones y alianzas estratégicas, a veces se peleaban, a veces se abuenaban, a veces creaban pequeñas federaciones para unirse contra un enemigo común, ¿no? Y a veces sencillamente tenían periodo de paz. ¿De qué dependía? De las habilidades diplomáticas del monarca, ¿no? Si era un monarca hábil en comercio, pues obviamente que hubo bastantes, aseguraba la estabilidad con los otros gobernantes. Pero si había un gobernante que se le ocurría invadir un territorio, sea por agricultura, por minería, por riqueza, por sembradío, por mujeres, por tener esclavos, pues ahí obviamente se venían las guerras, ¿no? Unos por defenderse y otros porque les quedaba chico el territorio y querían tener más terrenos ricos. Entonces, la ambición, como siempre, la ambición y el egoísmo humano son los grandes causantes de la guerra, pues y aquellos estrategas que saben ver oportunidades de negocio son los que mantenían la paz. ¿Por qué sabemos tanto de esta cultura sumeria? Pues porque son los que han dejado mayor cantidad de escritos. Lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Qué más vamos a ver de esta cultura? En esta siguiente lámina, pues podemos ver, ahí vemos restos de movimientos básicos de danzas en figuras de restos de cerámica de 8.000 años de antigüedad, que fueron encontrados en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, ¿no? Donde se dice que fue la cuna de la civilización. De Ur también salió Abraham, que fue el gran patriarca, uno de los fundadores de la cultura hebrea, de lo que hoy es la nación judía, ¿no? Entonces, ¿cómo hay tantas raíces históricas en este pueblo? Ahí también podemos ver figuras de danzas y bailes que fueron encontrados en la zona de Oriente, de Asia Menor también, por donde está Göbekli Tepe, de 10.000 años de antigüedad. ¿Qué nos muestra esto? Que ya existía una educación emocional, que ya existía una civilización donde estimulaba sus emociones para descargar esos momentos. Tenían momentos donde cuando ya una civilización está constituida, hay momentos de descarga emocional, de liberar el estrés, de desahogo, momentos de tranquilidad. Pues si ellos, cuando estás en momentos de tranquilidad, tu cerebro creativo comienza a desarrollarse. Pues ahí vino la danza, la música, el arte, y esto nos rompe esquemas. Muchos pensamos que la civilización comenzó con la invención de la escritura en teoría el año 3000, pero aquí estamos viendo antigüedades de 8.000, 10.000 que muestran que ya había una educación emocional. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos observar
parte de los hábitos que tenían los sumerios. Ahí arriba vemos unos gráficos cómo tomaban cerveza. La cerveza era un alimento, era considerada un alimento, inclusive para algunos era un almuerzo completo. Claro que la cerveza la mezclaban con otros cereales y otros alimentos más. Y pues algunos mantenían la cordura y otros le tiraban una buena siesta después de la borrachera. Pero la cerveza nació en Sumeria. Muy interesante porque a pesar de que nadie ha mencionado los orígenes de la cerveza, entonces me imagino pues que ahí está. Exactamente, que aquí tenemos algo, pues, cómo es que empieza el uso, la bebida, y estaría interesante, ¿verdad? Cómo es que ellos, pues, fueron conociendo eso. Me imagino que a través de la experiencia empírica de la fermentación pues, porque Es que eran aquí más. viene la mitología. Vamos a ir más adelante. De acuerdo a la mitología y a la educación sumeria, ellos recibieron todas estas enseñanzas de seres, de sus dioses de las estrellas, que bajaron a sus templos, a su sigurat, y fueron estos creadores, los entrenaron en todas las artes, porque imagínate, hay un vacío en la antigüedad y de repente aparece una civilización completa. Sí. Esto es como un pañuelo que lo pones encima de una mesa y aparece como una creación ya armada. De no haber nada, de repente hay todo. O sea, sabemos por sentido común que todo tiene proceso. Y es aquí donde ya se mezcla ciencia con arqueología, con mitología, con historias, con tradición oral y escrita, de hasta dónde tenemos un origen con una sabiduría y educación que viene de otros planetas, ¿no? Cada vez está tomando más fuerza lo que son las llamadas teorías, pero hoy en día que ya la arqueología está comenzando a descubrir evidencias reales de que tenemos información que viene de otros planetas. Ahorita vamos a seguir viendo cómo va evolucionando todo esto. Bueno, hasta acá pues vemos en la cerveza que ya tenían la ciencia de cómo crear los fermentos, la cultura de la música, mira esas creaciones de arpas, las danzas, el matrimonio, inclusive en un principio hay rasgos de monoteísmo, de creencia en un solo creador. Con los años se fue partiendo en politeísmo. Aquí podemos ver en la parte del medio, ahí están haciendo un matrimonio, una transacción comercial, donde habían las dotes de la mujer y las compras de terrenos y los dotes que daban los hombres para poder tener una esposa. Los matrimonios eran emprendimientos y negociaciones comerciales también. Y en la parte inferior derecha, pues podemos ver la esclavitud. Cabe recalcar que cuando había mucho endeudamiento entre algunos pobladores, pues ellos, la esclavitud era como una manera de poder pagar sus deudas para conseguir su libertad. Inclusive hay restos en los escritos, en historias, que se podía escalar de una sociedad a otra. Hay un caso de una mujer tabernera, una historia documentada en estas tablillas de arcilla, que de ser una tabernera comerciante llegó a ser tan hábil en los negocios y aumentar su poder y su poder financiero, económico, y ella comenzó a estudiar y comenzó a rodearse de gente más inteligente que ella y llegó a ser una gobernante de una ciudad que se llamaba Kish, si mal no recuerdo, Kish o Kush. Entonces llegó a ser gobernante de una simple tabernera, o sea, que atiende una taberna de cerveza, llegó a ser una gobernante. ¿Qué mayor prueba de que existía un nivel intelectual y un sentido común también en la población para comprender que un ser humano podía superarse? ¿No? Eso es algo que, pese a que algunos historiadores dicen que no hay una evidencia de que hayan mujeres escribas y otros detalles, pero sí la historia nos muestra nombres de gobernantes, de poetisas, como en Geduana también, que fueron grandes, que brillaron en esta sociedad. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos observar parte también de cómo era las costumbres. Las mujeres usaban, existía el maquillaje, existían los espejos,
existían los adornos, las joyas, inclusive la comida gourmet. Hay muchas tablillas donde hay recetas de comida, combinaciones especiales, artesanías, una gran riqueza de artesanías en diseño. Los artesanos, los artistas eran bien valorados, los músicos, los adoradores, todo esto, las poetas, ¿no? Todo esto brilló prácticamente en la cultura sumeria, y estamos hablando más de 3.000 años antes de la era común según los tradicionales y más de 5.000 según los no tradicionales. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos observar aquí ya una perspectiva de cómo se veía una ciudad. Pues ahí nada que envidiar con las ciudades actuales, más bien se ve mucho más ordenada y organizada. Esto son ciudades que restos de 6.500, 4.000, 5.000 años. Pasamos a la siguiente lámina. Seguimos viendo cómo están los restos arqueológicos y cómo eran construcciones realmente tan bien hechas, materiales tan bien elaborados, que estos restos arqueológicos los tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Imagínate la ciudad más antigua, Uruk, pues ahí están los restos. Hoy en día es una zona un poco en conflicto, la zona de Irak, que está bajo custodia militar. Lastimosamente no hay mucho para poder visitar, pero sí tenemos restos de arqueólogos que han hecho viajes y paseos por ahí. Tenemos la documentación y gracias a Dios lo han hecho público, ¿no? Sí. Y bueno, en la lámina de la derecha, de la derecha, se ve como un tipo, parece un laberinto en forma de espiral, cuadrado, que va, en vez de formarse circular, se va formando cuadrado. ¿Es parte de una ciudad eso? Bueno, eso es parte de un templo, ¿no? Lo que pasa es De que un los templo. templos tenían cimientos y obviamente pues lo de arriba, esa es una zona que ha habido muchos bombardeos también, han Sí. bombardeado muchos restos arqueológicos, es una tristeza. Se han destruido muchos templos y han quedado los cimientos, ¿no? Y dentro de los cimientos pues habían túneles, graneros, ahí guardaban, eran parte de sus templos también. Entonces esas son las bases, ¿no? Pero sí, eso es parte de una edificación mucho más grande que era el centro de la ciudad, y alrededor ya estaban las otras construcciones. Pasamos a la siguiente lámina. Ahí están las famosas tablillas como medio escrito. Al principio las escuelas sumerias estaban enfocadas en crear la profesión de escriba como algo necesario y oficial, porque como necesitaban documentar sus transacciones comerciales, ¿quiénes hacían transacciones comerciales? Pues desde el monarca, los sacerdotes, hasta los artesanos y desde transacciones simples como una compra y venta de ganado. Entonces, como ya existía un nivel de comercio bastante avanzado, pues eran importantes que cada persona tenga su escriba, ¿no? Muchos padres inclusive consideraban una muy buena inversión que sus hijos sean entrenados como escribas, porque así tenían alguien en la familia que les podía ayudar a documentar todos sus negocios, ¿no? Entonces, así comenzó a crearse el sistema educativo para formar escribas para la administración pública y las empresas mercantiles. Vamos a la siguiente. Aquí me gustaría tomar en un punto de esta lámina, porque por lo que estoy viendo, el enfoque educativo empezó por formar escribas entonces, que eran los que podían tener como hacer el registro, pues prácticamente de la historia, de la vida diaria, sobre todo porque la administración, las empresas mercantiles, creo que a lo mejor hasta de contabilidad, me imagino, para que puedan registrar esas negociaciones. Entonces, ese era el enfoque en ese entonces en cuanto a la educación, ¿no? O más bien el objetivo, ¿no? La formación de escribas, ¿no? Por lo que estoy viendo. Correcto, correcto. Prueba de ello son la gran cantidad de tablillas que tenemos documentadas y que se siguen encontrando. Los niños, desde chiquitos, desde los 7 años, ¿no? Aproximadamente tardaban 12 años en aprender a dominar la escritura cuneiforme. Se llamaba cuneiforme porque era una cuña, que era como un estilete en la arcilla húmeda que hacían los grabados y después secaban estas tablillas, ¿no?
Entonces, las niñas eran educadas en el hogar, pero sí también habían mujeres muy cultas, sobre todo en la alta sociedad, que sus padres podían pagar maestros privados, ¿no? Entonces, así comienzan los primeros pinineos de los primeros maestros y profesores. Primero comenzaron como laicos enseñando al lado del templo a los niños recibían a los niños que los padres querían que sean escribas, y luego fueron contratados a nivel particular por tanto comerciantes como empresarios y otro tipo de administrativos que querían que sus hijos tengan, en vez de esperar más tiempo, pues aprendan más rápido, o que necesitaban apoyo para poder ser más especialistas, ¿no? en el arte de la escritura, ¿no? Sí, otro punto aquí que quiero es, por ejemplo, más que un ejemplo, los niños empezaban la educación, pues, o la instrucción, el papá que quería, por lo que veo, no era un acceso público a todos, era como un acceso privado a la educación, y empezaban desde los 7 años. Entonces, aquí hay un punto. Yo había leído, había investigado como parte de la tarea de esta, de este programa, y había visto o leído de que las mujeres no tenían mucho ese acceso. Sin embargo, me imagino que las familias que podían pagar, porque era una educación pagada, podían integrar a las mujeres y la sociedad lo permitía. Correcto, eso es lo que quiero rescatar, que quien quería aprender más era posible, no era una estructura cerrada, como en otras culturas donde era prohibido que la mujer, Ajá. o sea, como se ve hoy en día, en absoluto. Era un tema de ser prácticos, ¿no? Si habían los medios, o sea, a veces eran familias de agricultores que no tenían interés, que usaban el trueque y tenían otro sistema de transacción, y algunos usaban la memoria o la tradición oral. Pero ya cuando creaban estructuras más pesadas, tenían más negocios, tenían más inversiones, porque como te digo, eran expertos en el comercio nació en Arabia, ¿no? Los árabes son Ajá. los que dominan ahorita Sí. petróleo y un montón de cosas. Pues inclusive los judíos, que son de Medio Oriente también, los árabes son hermanos de los judíos, vienen como que de la misma semilla noágida de Noé. Entonces, había esa oportunidad de poder escalar, ¿no? Si el padre podía crearse las condiciones, o el comerciante podía hacer transacción con tierras o intercambio de servicios, pues podía hacer. No era estructura cerrada, era sumamente abierta, y se podía escalar a nivel social y se podía crecer a nivel económico, como un mini capitalismo. Oye, Sonia, y muy interesante, porque ¿qué pasaba entonces con los que no tenían acceso a la escuela? Porque no, me imagino, no sé, tal vez los agricultores, tal vez los campesinos, ¿cómo se formaban ellos? O no sé si vas a contar más No, adelante. lo que pasa es que hay un tema interesante. En esa época, cada quien era feliz con lo que le tocaba. No es como hoy, que hay envidia, celo, y yo porque soy pobre y soy... No existía. O sea, la gente que eran hijos de agricultores estaban mentalizados que iban a ser agricultores toda su vida. O sea, era su propósito de vida. Era En su eso propósito nacieron y de era vida. como que Ellos su no propósito. renegaban. Ahora, que algún hijo de agricultor reniegue porque era amigo del hijo de un sacerdote rico y que quiera escalar, era muy diferente, porque cada quien tiene derecho a despertar sus ambiciones. Esa es la naturaleza humana. Entonces, ahí venían aquellos que decidían hacer la milla extra y decidían ser sirvientes de los ricos, si quieres, para poder aprender y escalar y desarrollar otras habilidades. Pero la gran mayoría, ponle el 95% de la población, pues estaba feliz con lo que le tocaba. Por algo, así como vemos hoy, el 1% de la población es rica, lo mismo era en esa época. La gente que nacía agricultora era feliz con ser agricultor, el artesano feliz con ser artesano, la ama de casa feliz con ser ama de casa, la lavandera, la guatera. Mientras esa gente tenga que comer, dónde vivir y tener un compañero que ame, y sus hijitos eran felices. Ah, sí.
O sea, ya está bonito, es bonito, ¿por qué? Porque de alguna otra forma ellos nacen en esa familia que es agricultor, que es campesino, que es artesano, o no lo sé, y se sienten pues parte de una sociedad en la cual lo que hacen y lo que desde sus familias o por herencia, la ¿cómo se llamaría? La profesión o el oficio que prácticamente heredan de la familia. O sea, para ellos es como el ser útiles a la sociedad desde ese origen. Y Correcto, desde su eso es propósito. bonito porque exactamente ahí vemos que ya existe un propósito de vida desde que naces prácticamente, cuando muchas veces llegamos a una edad, todavía estamos estudiando, nos estamos preparando una carrera y no sabemos cuál es nuestro propósito de vida. Es muy interesante y es un ejemplo muy bonito porque creo que puede servir para empezar a buscar en nosotros cuál es ese propósito de vida. Muy interesante, Correcto. Sonia. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Pues ahí estamos viendo sus reyes mitológicos, el creador, pues las cuatro, también lo sabemos todo por las tablillas sumerias. Ellos se encargaban de reescribir como sus propios libros. Tenían una tablilla principal y los niños y adolescentes al escribir, al desarrollar la escritura, iban también escribiendo sus propios libros. Entonces era una doble, de manera paralela, estudiaban su historia, las habilidades y al mismo tiempo estaban aprendiendo a escribir. Dentro de las habilidades que desarrollaron con el tiempo, que al principio era netamente administrativo ser escriba, después se convirtió en educativo, pues aprendían de botánica, de zoología, o sea, de temas de animales, mineralogía, geografía, matemática, gramática, lingüística, porque aprendían a hablar bien su idioma para ser buenos escribas, y todos estos conocimientos pues los llevaban a un grado cultural diferente. Parte de los dioses que tenemos acá es An, el señor sumerio de los cielos, ahí está Inanna, que era la diosa femenina, Enki y Elil, que eran los hijos de An, el señor de los cielos, que uno era Enki, el dios del agua, de los mares, y Elil, el dios de los vientos y las tormentas, y ambos pues fueron parte de los que hicieron la creación del hombre según la mitología. Pasamos a la siguiente lámina, ya me está diciendo aquí nuestra Yasmilu que nos quedan 23 minutos y hoy no hemos llegado ni a la mitad. Bueno, vamos a pasarlo esto más rápido. Pues aquí está la escuela sumeria que ya se fue desarrollando con alumnos. Ahí a la izquierda podemos ver un maestro educador con su tablilla, a la derecha cómo se veía un escriba. Y pese a que la historia dice que no habían evidencias de mujeres escribas, pues sí tenemos historias de grandes gobernantes mujeres, poetas mujeres que escribían, sacerdotisas que escribían poesía y escribían himnos, y es un poquito como que rompe este esquema y bueno, se ve que existió un linaje que sí, femenino, que sí llegó a la educación. En la siguiente lámina vamos a poder observar cómo ellos se distraían, eran tan creativos que tenían la gran mayoría de los juegos que estamos jugando hoy, pues fueron creados en Sumeria, de Sumeria pasó a Egipto y de Egipto en el helenismo pues pasó a todo el mundo, ¿no? Entonces fueron desarrollados, este juego por ejemplo de tablero de fichas que fue encontrado en la ciudad de Ur, tiene una antigüedad de 4.500 años, de antigüedad. Ahí vemos lo que hoy llamaríamos un laúd, una guitarra, pues ya tenían la música de las cuerdas en esa época. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina ahí vemos también los himnos, el arte musical, la cultura musical, que tuvo su apogeo en los restos arqueológicos, más o menos se tasaron en el año 3000. Vamos a la siguiente lámina. Podemos seguir viendo la estructura. Ahora aquí vamos a la estructura de la escuela sumeria, pues a la cabeza se encontraba el director, digamos que le llamaban el padre de la escuela, que era como el profesor especialista. El profesor especialista tenía profesores auxiliares que les llamaban los grandes hermanos, y los alumnos se llamaban hijos de la escuela. Estos son en idioma sumerio, pues esa era la traducción. El papel principal del profesor auxiliar era en revisar, en marcar la caligrafía de las tabletas,
y si los alumnos se equivocaban tenían que volver a copiar, también el maestro auxiliar revisaba las copias, hacía recitar, o sea, los alumnos tenían que escribir y recitar lo que escribían. Dentro del personal de las escuelas también se encontraba el maestro de dibujo, el maestro sumerio, los vigilantes encargados de controlar la asistencia, y también había el encargado del látigo, que era el responsable de la disciplina, porque también habían rebeldes. O sea, que desde ahí... ¿Y qué pasaba con los derechos humanos en ese momento? Un poquito para resumirte cómo era la estructura, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Ahí podemos observar pues cómo se visualizaban estas escuelas. Estaban todos con sus tabletitas de arcilla, escribiendo, y ahí están los auxiliares, los maestros, los correctores de disciplina. Vamos a la siguiente lámina. Los chicos se llevaban merienda, estaban todo el día, se llevaban normalmente panecillos, comían bastante cebolla, les encantaba la cebolla, las habichuelas. Ahí tenemos las tablillas, varias tablillas metálicas donde se ve cómo fue la creación. Y ahí abajo, en la parte inferior izquierda, pues fíjate cómo ellos ya tenían conocimiento del sistema solar, ¿no? Estos son parte de las deducciones que sacan muchos ingenieros astronómicos y astrofísicos, que dicen que el conocimiento astronómico que tenía la cultura sumeria era muy superior al que tenemos en la actualidad, ¿no? Ellos tenían una medición exacta de cómo era la ubicación de las estrellas, los planetas, como que lo vieran desde el cielo, ¿no? Y esa información obviamente tenía que venir de afuera, no podían verlo de aquí para abajo. Toda la tecnología ya la tenían diseñada y descrita en las tablillas. Vamos a la siguiente lámina. Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido porque es más gráfico. Aquí podemos ver restos de lo que se dice que era aparentemente, que ya conocían la electricidad. La historia tradicional les reconoce solamente la escritura cuneiforme, la rueda, la medicina, la construcción de los arcos, ladrillo de adobe, leyes escritas y el sistema sexagesimal. Pero la arqueología nos muestra que ellos tenían conocimiento de astronáutica, de astrofísica, de leyes de gravedad. Vamos a la siguiente lámina, de leyes de electricidad. Se encontraron bombillos, pues, un montón de cosas que hoy en día obviamente dan mucha polémica. Ahí vemos sus dioses, la cantidad, un panteísmo total. Vamos a la siguiente. Podemos observar también que ya se hablaba de los dioses alados. Ahí está el dios Marduk y otros dioses que le llamaban reptilianos, ¿no? De donde salen dentro de las tablillas, que en las tablillas está la descripción de la historia de los Anunnakis, los seres de las estrellas que vinieron a gobernar el planeta, a colonizarlo, buscando el material elemento oro para su planeta, que estaba con problemas y necesitaba ese mineral. Vamos a la siguiente lámina, siguiendo con la mitología sumeria. Pues ahí vemos, estas estatuillas son bastante antiguas, algunos se la datan entre 7,000, 8,000, 9,000. Formas, aparentemente formas humanas, pero no tan... Mira, fíjate a la derecha, inclusive muchos ingenieros del movimiento y de las leyes de gravedad y un montón de estudiosos de astronáutica, pues dice que eso están como en sus aparatos voladores. Fíjate a la derecha cómo están montando, no sé si recuerdo como en las películas de las Guerras de las Galaxias, cuando están montando sus motonetas que los llevan por el aire, están sentaditos ahí. Y si te fijas a la izquierda, pues podemos ver, parecen seres híbridos. Obviamente no son seres humanos, son otro tipo de raza. Una raza que está descrita en las tablillas de la mitología sumeria, que dicen que el planeta pues fue colonizado por seres que vinieron de otros sistemas, de otros sistemas astronómicos, y vinieron aquí a colonizar y a poblar, y fueron los que crearon con una ingeniería genética, pues crearon la raza humana, ¿no? Así que le guste o no le guste a la gente escuchar esto, mil disculpas si puedo herir cualquier sensibilidad religiosa o de cualquier creencia, pero esto es lo que dice la arqueología, ¿no? Los investigadores nos basamos en los hechos, no nos basamos en otro tipo de inspiración. Vamos a la siguiente lámina. Aquí podemos ver también más restos arqueológicos de estos seres
que vinieron de las estrellas, según la mitología sumeria. No lo digo yo, lean la historia de la humanidad y van a poder encontrar información. Estos existen en museos, tanto de Francia, de Inglaterra, de Alemania, museos del Golfo Pérsico. Bueno, la verdad que tenemos en toda la parte del primer mundo y del Medio Oriente, pues vemos estos restos arqueológicos. Vamos a la siguiente lámina y ahí se ve que están con bebés, como haciendo las mutaciones genéticas. Ahí en la parte izquierda superior, pues ahí se ven naves parecen espaciales. naves, ajá, parecen naves. Naves espaciales, obviamente que están ahí. Y los traductores sumerios pues dicen que en esas tablillas se describe inclusive guerras en el cielo entre naves, describen inclusive cómo era la tecnología de las naves, cómo colonizaron, o sea, es increíble cuando leas. Ahora les voy a mostrar más adelante el autor que decidió escribir estas historias, tomando todas estas informaciones. Vamos a la siguiente lámina. Aquí hice un copy-paste de un artículo que salió en un medio informativo de prensa árabe. Esto salió el año 12 de octubre del año 2016, donde un ministro, en las noticias árabes, Al-Bawaba, informa que el ministro Kadem Finjan Al-Hamami, dice, hizo una declaración al inaugurar un aeropuerto diciendo que los sumerios lanzaron naves al espacio hace 7,000 años. Fue una declaración que causó mucho revuelo, algunos se ofendieron, otros dijeron, este está drogado, este es que está hablando. Y no está muy alejado de la verdad, porque ya te estoy mostrando que la arqueología lo respalda. Él dice, este ministro de Transporte de Irak, ¿no?, ofrece el polémico discurso en la inauguración de un aeropuerto, dice, afirmando que los antiguos sumerios construyeron los primeros aeropuertos hace 7,000 años y lanzaron desde ellos naves espaciales para explorar otros planetas, ¿no? Afirmó que los sumerios habían construido un aeropuerto exactamente en el mismo lugar 5,000 años antes de la era común y aseguró que todos los ángeles de los mitos eran de origen sumerio. Para justificar sus afirmaciones, se refirió a la obra de Samuel Kramer, profesor ruso experto en la civilización sumeria, que destacó la avanzada comprensión del cosmos que poseía este pueblo en la antigüedad. ¿No? Más claro, bueno, lo digo yo, lo dicen los propios. Para ver si lo estamos en estudio. Yo le diría al público, no me creas, investígalo, lee. Correcto, sí, yo sé que no hace mucho revuelo. Al final vamos a mostrar bibliografía para las personas que puedan cuestionar y digan este par de mujeres, ¿de qué está hablando? Así es. Vamos a la siguiente lámina. Como es, hemos comido muchos tamales y elotes. Pues aquí hay un libro, Crónicas Anunnaki de Zecharia Sitchin, donde él, obviamente ahí usa parte ciencia, parte arqueología, parte antropología y parte mitología. Ese señor falleció el 9 de octubre del 2010, nació en 1920, pues, y él fue el que se encargó de transcribir todas las traducciones de las tablillas y escribir lo que él llamó la verdadera historia de la humanidad, donde explicaba los orígenes humanos que involucraban antiguos astronautas. Él atribuye a la antigua cultura sumeria que tuvo origen en una raza llamada Anunnaki, que era una raza de extraterrestres de un planeta más allá de Neptuno llamado Nibiru, y afirmó, según la mitología, que este planeta Nibiru se encuentra en una órbita elíptica alrededor del Sol y que este planeta era el que necesitaba el elemento oro, por eso se encuentra en todo el mundo un montón de cenotes, excavaciones, cuevas profundas, fosas debajo del océano, con túneles interminables, con formaciones rocosas muy particulares, que eran las antiguas minas de donde sacaban este mineral. Y por eso de ahí heredamos que el oro es lo más valioso, porque eso es un recuerdo ancestral del valor que le daba a esta gente. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, pues ahí están todos los libros que escribió Zecharia Sitchin, una nutrida, pueden encontrarlo en Amazon, en Casa del Libro, en todas las plataformas de libros más conocidas. Ahí está toda la documentación de la traducción de estas tablillas de acuerdo a este investigador. Vamos a la siguiente lámina. Y con esto vamos a cerrar. ¿Ya? Los libros de Sitchin han vendido millones de copias en todo el mundo, han sido traducidos a más de 25 idiomas
Y hablan obviamente de la manipulación genética del ser humano, por eso es que hay muchos eslabones perdidos, de repente de un mono aparece otro mono, o sea, no hay algo que haga una secuencia, se ven diferentes creaciones de híbridos de monos, pero que no hay algo que muestre que haya una evolución cronológica, como dice Charles Darwin, sino que hay muchos eslabones perdidos, pues aquí está la explicación, que se hacían estas mutaciones genéticas y se iba transformando hasta llegar a lo que hoy es el ser humano. Ahora vamos a la penúltima lámina, que ya aquí nos están diciendo 10 minutos. Aquí está, esto es un simbolismo de cómo de los homínidos, con la intervención de los dioses sumerios, de los Anunnaki, de estos seres de las estrellas, pues se creó el hombre. Y en realidad, estas historias, que muchas de estas historias, cuando tú lees las tablillas, vas a encontrar la historia de Noé, la historia de muchas historias que son contadas en la Biblia y en muchos libros sagrados del mundo, en el Bhagavad Gita, en prácticamente en los libros más antiguos. Existen muchas analogías y similitudes con estas tablillas, incluso investigadores mucho más atrevidos, modernos, dicen que todos los libros religiosos son, y los Génesis y los inicios, y la historia de la creación del hombre, pues todo son tradiciones orales que se convirtieron en escritos que vienen de estas tablillas sumerias. Estas tablillas sumerias, pues hablan de que ellos, de estas 25,000 tablillas de arcillas que fueron descubiertas, relatan cómo la civilización extraterrestre llega a la Tierra hace más de 445,000 años y crearon al ser humano genéticamente hace unos 300,000 años y lo fueron mutando hasta llegar a lo que es hoy. Vamos a lo último para aquellos que sé que esto que va a ser muy cuestionador, muy revelador y muy sacudido en la cabeza, pues aquí les dejo un montón de tarea, queridos amigos. Siempre, antes de opinar, antes de hablar, investiguemos. Recuerden que este programa es un programa de investigación educativa. Nosotros no nos identificamos con ningún tipo de creencia, sencillamente nos gusta investigar y exponer a la opinión pública aquellas informaciones que nuestro sistema educativo tradicional nos enseña, ¿no? Entonces nos encanta descubrir y sacar del baúl de los recuerdos un montón de información que nos permite ir creando, llegando a la verdadera historia de la humanidad. Te lo dejo a tus comentarios ahora, querida Wendy. Pues estuvo, la verdad, impresionante, impresionante. Y sí, de seguro va a causar revuelo, va a causar así como que la duda, va a meter así como que el gusanito en la cabeza. Sí, antes que nada, para seguir, sí, ya yo creo que vamos a tener que cerrar, pero voy a saludar a Luna Aguirre, a Sandra Centeno, Josué Gutiérrez, Pati Cayetano, Solia Castro Suárez, Cristian Torrejón y Andreu J. Vélez. Pues gracias por acompañarnos y este programa es hecho para ustedes con mucho amor y con mucha emoción porque también nos permite abrir nuestra visión más allá de lo que vemos, de lo que nos han contado. ¿No es cierto, Solia? Así es, querida Wendy, pues vamos a tener una segunda parte de este programa con un invitado especial, otro educador, para poder hilar más fino, así que hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes. Si alguien tiene alguna investigación interesante, algo que complementar, por favor, con mucho gusto. Y siempre en este programa, que es una plataforma educativa, si tienes algún comentario, por favor, respalda el comentario. Si tienes alguna objeción, nos encantaría saber cuál es la fuente bibliográfica. No seamos emocionales y no juzguemos, ni critiquemos, ni opinemos por emoción. Aprendamos a ser profesionales y siempre mostremos hechos, evidencias, bibliografías, autores, artículos académicos reconocidos. Pues esa es la manera de hacer debates y esa es la manera de sumar y aportar a cualquier información que tú puedas ver en esta plataforma. ¿No es cierto, querida Wendy? Así es, así es. Bueno, yo siempre digo que estoy en apertura, ¿verdad? A lo que pues me traiga toda la información y de acuerdo a lo que yo investigue y esté convencida, ya voy a crear ese criterio. Eso es lo que tenemos que hacer, crearnos un criterio ahora sí para poder entrar en debate, pero
previamente informados, como nos ha comentado Solia. Un saludo a Anabela Lagunes Bojorquez y a Rosana Herrera, porque también nos están acompañando. Y no te pierdas el siguiente programa, porque como ya lo comentó Solia, vamos a traer a otro especialista en docencia que nos va a platicar, que también nos va a preguntar. Y prepara tus preguntas para el siguiente programa. Así que el siguiente programa vamos a seguir hablando de esto, pero a profundizar y a platicar cómo ahora vamos a debatir estas creencias, si las aceptamos o no las aceptamos y qué hay con la educación. Así que no te pierdas el siguiente programa y pues acompáñanos, trae tus preguntas y se vale de todo. ¿Se vale de todo, Sonia? Siempre y cuando tenga respaldo académico o una fuente bibliográfica, para que no se nos convierta en una ensalada rusa de creencias, sino en una ensalada rusa de conocimiento. De conocimiento, así es. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Solia, por toda la información que nos comparten y nos estamos viendo para la siguiente. Hasta luego. Chao.